Bienvenidos a este nuevo video. Sí, qué emoción. Veremos dos partidas del jugador estadounidense Paul Morphy, que se le considera uno de los más grandes ajedrecistas de todos los tiempos. Fue llamado el orgullo y la tristeza del ajedrez, porque a pesar de tener una brillante carrera, se retiró a los 21 años de edad. Una de las características principales de estas dos partidas que veremos es que Paul Morphy jugó con un caballo de menos. ¡Sí! Eso será muy interesante. Pero antes de todo, ¿qué es la clavada? La clavada se produce cuando una pieza inmoviliza a una o varias piezas enemigas, pues detrás de ella está el rey, una pieza o un objetivo importante que podría ser capturado. Existen dos tipos de clavadas. La clavada absoluta, que es cuando la pieza sirve de escudo al rey y toda movida de esa pieza es ilegal. Y la clavada relativa, donde si es posible el movimiento de la pieza que está clavada, porque está defendiendo una pieza diferente al rey, generalmente la dama. Una clavada se produce cuando tres piezas están en una misma fila, una misma columna o una misma diagonal. Serían la pieza atacante, la pieza que bloquea el ataque, o sea, la pieza clavada, y la pieza que quedaría expuesta en caso tal si la pieza clavada se moviese. Por esta razón, tres son los tipos de piezas que pueden realizar la clavada: torres, alfiles y las damas. Veamos unos ejemplos. Morphy con piezas blancas contra James Thompson con piezas negras. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4. Con el caballo en B1 sería el gambito Evas. Recuerden que en pleno siglo XIX la forma de jugar ajedrez se caracterizaba por violentos ataques al rey y sacrificio de material. Alfil por B4, aceptando el gambito. En esta época era una obligación de honor aceptar los sacrificios del rival. C3, alfil A5, enroque corto, caballo F6, caballo G5, enroque corto, F4 para abrir las columnas y buscar rápidamente un ataque al rey, H6, caballo por F7, torre por F7, alfil por F7, jaque, rey por F7, F por E5, alfil B6, jaque, D4, caballo por E5. Y aquí empezamos a ver las consecuencias de las clavadas. El peón de D4 no puede capturar al caballo de E5 debido a que el alfil lo tiene clavado. Y luego está el rey. Recuerden que una clavada es cuando hay tres piezas. Una pieza atacante, que sería el alfil de B6, una pieza clavada, que sería el peón de D4, y la pieza que quedaría expuesta en caso tal de que el peón se pudiese mover, que sería el rey ahora. Obviamente el peón no se puede mover porque sería entonces una jugada ilegal. Seguimos. Dama H5 jaque. Al caballo de F6 le pasa lo mismo que al peón de D4. Caballo G6, tratando de mantener el caballo que le regalaron al principio de la partida. Sin embargo, esta jugada es un error. No solo va a tener al caballo de F6 clavado, también va a tener al caballo de G6. E5. Cuando una pieza está clavada, hay que pensar en atacarla con más piezas para tratar de buscar alguna ventaja con ello. C5, E por F6, G por F6, alfil por H6. D5 y alfil G5. Y las negras se rindieron. Nuevamente podemos ver el ejemplo de la clavada. En este caso, el peón de F6, que no puede capturar al alfil de G5 por el rey. ¿Vieron? Claro que sí. Ok, si están listos, vayamos para la segunda partida. Nuevamente, Morphy con piezas blancas y James Thompson con piezas negras. A la revancha, veamos qué pasa. E4, E5, caballo F3, D6. Planteando la defensa filidor, pero con un caballo de menos. D4, caballo C6, C3, caballo F6, alfil D3, alfil G4. Acá estamos en presencia de una clavada relativa. Recordemos, ¿por qué relativa? Hay una pieza atacante, que es el alfil, hay una pieza clavada, que es el caballo, y hay una pieza que quedaría expuesta en caso tal de que el caballo se mueva, que es la dama. Como no es el rey, es relativa.
ya que la pieza puede moverse. Recuerden que en la absoluta, la pieza clavada no puede moverse porque sería una jugada ilegal. Continuamos. Enroque corto, E por D4, C por D4, alfil por F3, G por F3, caballo por D4. Dama 4, jaque. Caballo C6, si no, capturo tu caballo, cuidado. Alfil B5. Aquí estamos en presencia de una clavada absoluta. Dama D7, clavada relativa. Torre D1, A6, E5. El peón de A6 está clavado. A pesar de que puede capturar en B5, la dama capturaría la torre con ganancia de material después de E por F6, ya que dama por A8 es jaque. Además, el peón de D6 no puede capturar, o no debe, mejor dicho, capturar al peón de E5 porque también está clavado. Caballo H5, alfil G5. Desarrollando una pieza que además evita el enroque del negro, enroque largo, y comunica las torres de A1 y de D1. H6, torre A, C1. Más presión hacia la pieza clavada, aunque teniendo en cuenta que el blanco tiene pieza de menos, era mejor retirar el alfil. Torre C8, dama E4, F5. Jugada perdedora. Parece que a Thompson se le olvidó la captura al paso. E por F6, jaque, rey F7, alfil C4, jaque, D5, torre por D5, cuidado con tu dama, dama E6, uy, torre D7, jaque. Y la dama está clavada por el alfil de C4. ¿Vieron? Por lo que no puede capturar la torre con dama por D7. ¡Es hermosa! Ahora bien, en esta posición, en el peor de los casos, hay mate en 3 jugadas. Así que, please, pausen el video si es necesario. La secuencia la copian en los comentarios, ¿ok? Gracias. Si les gustó el video y quieren que haga más videos poniendo temas de combinación a partir de partidas de grandes figuras del ajedrez como lo es Paul Morphy, denme ese like, suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campanita para que estén al pendiente de las actualizaciones y compartan para que más personas puedan acceder a esta información, ¿ok? Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida!